Hermanos y amigos, bendiciones. Es un gusto para mí estar otra vez delante de ustedes para exponer la bendita palabra de Dios. Hoy tenemos la meditación de la palabra en el libro de Jueces, en el capítulo 16, versículo 4. Voy a leerlo probablemente hasta el versículo 21. Voy a dar lectura, dice ahí Sansón y Dalila. Voy a leerlo del versículo 4. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soret, la cual se llama Dalila. Y vinieron a ella los principales de los filisteos y le dijeron: engáñale, infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo le podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén secos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban secos, y ella le ató con ellos. Ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti y los espías que estaban en el aposento. Mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 guadejas o 7 trenzas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él del sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras, importunándole, su alma fue reducida, dice, a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero prometido. Ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guadejas de su cabeza. Ella comenzó a afligirle, pues su fuerza se apartó de él, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que moliese, dice, en la cárcel. Y el cabello de su cabeza, estando en la cárcel, dice, comenzó a crecer después que fue rapado. El tema que voy a compartir hoy es las 7 trenzas cortadas. Las 7 trenzas cortadas. Sansón es un tipo del cristiano lleno del Espíritu Santo, que predica y ora con poder, reprende a los demonios y salen fuera estos, pone la mano sobre los enfermos y son sanados, pero que es débil en su carácter y voluntad. La Biblia dice que Sansón un día se encontró con un león joven que venía hacia él, y Sansón mató a ese león sin tener nada en la mano con quien despedaza un cabrito. En otra ocasión cogió 300 zorras y ató teas en las colas de las zorras y les encendió fuego y lo soltó sobre el campo de los filisteos, incendiando el campo de todos los filisteos. En una ocasión más se enfrentó con una quijada de asno y mató a 1000 filisteos. Pero la Biblia también dice que Sansón tenía una debilidad: le gustaba las mujeres filisteas. Se casó con una filistea, la Biblia dice, se fue a Gaza y se acostó con una ramera, que en Gaza, cuando los filisteos supieron que Sansón estaba allí, dijeron: esperemos hasta que amanezca y lo matamos.
Pero Sansón, se dice en la Biblia, que se despertó a medianoche y sigilosamente dice que se escabulló por allí y llegó a las puertas de la ciudad y las arrancó y se las puso sobre las espaldas y se fue subiendo por el monte. Yo me imagino que le tiraban los dardos, le tiraban las flechas, pero estaba con el portón sobre sus espaldas, ¿no? Sansón, dice la Biblia, que tenía su debilidad, eran las filisteas. Y los filisteos estaban interesados en saber cuál era el secreto de su gran fuerza. Y contrataron a una mujer y le ofrecieron mucho dinero y le dijeron, llamada Dalila, si tú descubres el secreto de la fuerza de Sansón, te hacemos rica. Y aceptó. Así que no dice la Biblia de qué manera, pero Sansón se enamoró de ella, de esta chica. De repente era una chica esbelta, bella, ojos verdes, pelo rubio, ¿no? El asunto es que se enamoró de ella y se fue a vivir con ella. Ahora ella le dice, Sansón, si tú me amas, revélame el secreto de tu gran fuerza. Y Sansón le dice, mira, Sansón no tomó la broma, ¿no? Mira, le dice, consíguete 7 mimbres verdes que no estén secos y amárrame con ellos y mi fuerza se me va. Dice que ella llamó a soldados filisteos, los puso en el otro aposento y les dijo, ya me reveló el secreto de su fuerza. Así que lo amarró y lo hizo dormir y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Lo hizo dormir sobre sus rodillas, ¿no? Sansón dice que, la Biblia dice aquí, que los mimbres se rompieron como el que rompe una cuerda tocada por el fuego. Y Dalila se puso a llorar. Ah, eres un mentiroso, no me amas, no me quieres. Sansón le dijo, bueno, mira, consíguete cuerdas nuevas, sogas nuevas que nadie haya usado y amárrame y la fuerza se irá de mí. Ella inmediatamente consiguió las sogas, lo amarró y la Biblia dice que lo hizo dormir otra vez sobre sus rodillas. Y una vez que estaba dormido le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y dice que Sansón rompió las cuerdas como si fueran hilo. Aquí Dalila estalló a llorar, a lamentarse, no me amas, no me quieres. Sansón le dijo, mira, ves, tú ves que tengo cabello largo, ¿no? Es porque nunca me lo he cortado. Hazme 7 trenzas, caíse 7 guadejas y ponlas en la tierra con estacas y mi fuerza se irá de mí. Ella se tomó el trabajo otra vez de hacerle las 7 trenzas y ponerle en el suelo con estacas, ¿no? Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y la Biblia dice que Sansón arrancó las estacas del suelo. Ella se puso a llorar y a decir, no me amas, no me quieres, porque si tú me quisieras, me revelarías el secreto de tu gran fuerza. Pero aquí la Biblia dice que Sansón, oyéndola cada día, su alma fue reducida a mortal angustia. En otras palabras, deseó morir. Y entonces Sansón le descubrió su corazón y le dijo, mira, yo soy nazareo desde mi nacimiento. Nunca pasó una baja sobre mi cabeza. Dijo así, nunca pasó una baja sobre mi cabeza. Porque soy nazareo. El día que se me corte el pelo, que me rapen, entonces mi gran fuerza se irá de mí. Dalila entendió que Sansón le había dicho la verdad y mandó llamar a los principales de los sacerdotes, de los filisteos, y lo hizo dormir sobre su rodilla y trajo un hombre para que le rapara la cabeza y le rapó. Cuando Sansón se quedó dormido, Dalila le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y él dijo, como despertó, dijo, me escaparé como las otras veces, pero ya su fuerza se había ido de él. La Biblia dice que vinieron los filisteos, lo ataron y le sacaron los ojos y los pusieron, le llevaron a una prisión en Gaza, dice la escritura acá, y lo ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Así como a Sansón, escuche, para mi entender, Dalila le cortó las 7 trenzas. Hay 7 cosas que el enemigo, no quiero decir diablo, sino el enemigo de nuestras almas, corta de la vida del creyente cuando éste descuida su vida espiritual. 7 cosas que el enemigo corta de la vida del creyente, así como a Sansón, cuando éste descuida su vida espiritual. Número 1, la primera cosa que corta es la oración. La oración para el cristiano es como respirar. Un cristiano que no ora no tiene vida espiritual. Todo cristiano debe saber y entender que el oxígeno para él es la oración. Cuando el cristiano deja de orar, entonces ese cristiano se empieza a debilitar y pierde fortaleza. Porque cuando un cristiano ora, no solamente tiene comunión con Dios, sino que también se fortalece. Cuando un cristiano ora, va a estar fuerte contra la tentación. Jesús dijo, velad y orad para que no entre, ¿qué? La tentación. Dice, el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. La única manera de vencer la tentación, de vencer la debilidad
o las debilidades es cuando oramos. Pero cuando un creyente deja de orar, entonces se va a debilitar espiritualmente y va a estar carnal como Sansón. Sansón estaba andando en su carne. Entonces, la primera cosa que el enemigo corta es la oración. La Biblia dice, orad sin cesar. La Biblia dice, oren sin cesar. No que oro cuando, a veces sí, a veces no, como la canción de Julio Iglesias, ¿no? A veces sí, a veces no. No, tenemos que orar siempre. Dice la Biblia, oren siempre. La segunda cosa que el enemigo corta de la vida del creyente, cuando éste descuida su vida espiritual, es la palabra de Dios. Es el estudio de la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es como un espejo? Donde uno se ve todas sus fallas, errores. Así como el espejo te ayuda a verte, ¿no? Tu rostro, cómo estás, si estás bien o está mal, para que te arregles, así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es espejo que nos ayuda a ver nuestra condición, nuestra situación. Si un creyente no lee la Biblia, no estudia la Escritura, va a hacer cosas y va a comportarse de tal manera según su criterio de él, pero no la palabra de Dios, y va a estar andando mal. La palabra de Dios no solamente te ayuda a ver tus errores, sino que la Biblia dice que la palabra de Dios nos limpia, nos lava. Dice la Escritura, en Juan capítulo 15, versículo 3, Jesús dijo, ya ustedes están limpios por la palabra que les ha hablado. La palabra limpia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Si quieres vivir una vida de victoria, todo creyente que quiera vivir una vida de victoria, tiene que tener una vida de oración y una vida de meditación, ¿qué? En la palabra de Dios. A menos que el enemigo le haya cortado esa segunda trenza, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida, es espíritu. Jesús dijo, mis palabras son vida, son espíritu. Vivifica el alma del creyente. La palabra de Dios es vida. Sansón no escuchó la palabra de Dios. Dejó de lado el consejo de la palabra de Dios que le decía que no tenía que unirse con extranjero. Aunque en una parte dice que era plan de Dios. Pero el punto está aquí, que él se apartó del conocimiento que tenía de Dios. La tercera cosa que el diablo o el enemigo corta de la vida del creyente cuando éste descuida su vida espiritual es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. ¿Sabe que cuando hablamos del fruto del Espíritu estamos hablando del carácter de Cristo? Cuando hablamos del amor, del gozo, paz, benignidad, bondad, fe, templanza, dominio propio, estamos hablando del carácter de Cristo en el creyente. Todo creyente debe manifestar en su vida el fruto del Espíritu, que es otra cosa que el carácter de Cristo. Porque si un cristiano no manifiesta el carácter de Cristo en su vida, entonces no está andando según el Espíritu, sino según la carne. Por ejemplo, el padre de familia trabaja en una fábrica, ¿verdad? Y el jefe lo grita. Y él es creyente. Bueno, al jefe no le puede decir nada, ¿verdad? Y si no lo ha perdonado en su corazón, va a venir a casa y la esposa en la noche le sirve la comida. Dice, esposo amado, sírvete la comida. Y él le va a decir, esta comida está fría o no me gusta. Lo que no pudo decirle al jefe, se lo va a desplazar, ¿qué? A su mujer. Le dice, mírate, estás cocinando feo últimamente, no sé qué pasa contigo, le va a decir. Entonces la mujer agarra el plato y se lo quiere tirar por la cabeza, pero dice, no, soy hija de Dios, soy cristiana, se contiene, ¿no? Pero luego viene el niño y le dice, mamá, mira mamá la tarea, vete para allá muchacho malcriado. Y el chico no puede hacerle nada a su mamá. Así que el chico agarra, se va enojado y su perrito viene y lo patea al perrito. El perrito dice, ¡ay, me dolió! Así que el perro sale a la calle y muerde a alguien. ¿Dónde empezó todo? Con el papá. Tenemos que manifestar en nuestra vida, ¿qué? El carácter de Cristo. El amor de Cristo en nuestra vida. A menos de que el diablo haya cortado ese fruto en tu vida. Tenemos que manifestar el amor de Cristo, el amor de Dios. Se tiene que notar en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestra manera de ser, nuestro trato con los demás. Si no, el enemigo ha cortado esa tercera trenza. La cuarta cosa que el diablo corta, o el enemigo corta, de la vida del creyente cuando éste descuida su vida espiritual, es, y escuche esto, los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. Ustedes saben que los dones son las herramientas que Dios
con la cual Dios capacita al creyente para que trabajen en la iglesia, para que los activen en la iglesia. ¿Qué estaba haciendo Sansón entre los filisteos? Él tenía que estar en el pueblo de Israel. Él era el legislador, él era el juez al que Dios había levantado para que ordenara a Israel, los aconsejara, los pastoreara y peleara por ellos, pero se fue a vivir con los filisteos. Mire eso. Entonces, él tenía que estar allí desarrollando esas capacidades, esas virtudes que Dios les había dado en el pueblo de Dios. ¿Cuántos creyentes, sabiendo que Dios les ha dado un don o dos dones o más, no lo están activando, lo tienen ahí dormidos y apagados? Me parece que el diablo ha cortado también ahí, ¿no? Esos dones, esas capacidades, esos talentos que Dios te ha dado es para que los desarrolles en la obra de Dios, para que los trabajes en la obra de Dios. ¿Estás trabajando esas capacidades? La parábola de los talentos dice que el Señor le dio a unos una capacidad, a otros 2, a otros 5. ¿Esperando de qué? Que lleven qué fruto y produzcan los frutos dignos del reino de los cielos. Entonces, ¿estás activando tu don? ¿Estás activando esa capacidad que Dios te ha dado? Entonces, esa es la cuarta cosa que el enemigo corta de la vida del creyente cuando éste descuida su vida espiritual. Dios nos ha dado capacidades, talentos y tenemos que desarrollarlas y avanzar en ellas. La quinta cosa que el diablo corta o el enemigo corta de la vida del creyente cuando éste descuida su vida espiritual es la consagración. La consagración a Dios. La Biblia dice en 1 de Pedro: sed santos en toda vuestra manera de vivir, como aquel que los llamó es santo. ¿Sabe una cosa? Sansón, desde que nació, o antes que naciera, Dios le dijo que iba a ser un niño dedicado a Dios, que sobre su cabeza era nazareo, no podía pasar navaja, que Sansón no podía beber vino, que Sansón no podía comer cosa inmunda, ni tocar cosa inmunda. Sansón, cuando se casó, bebió vino. Sansón sacó miel de un león muerto, comió de lo contaminado y lo dio a sus padres. Sansón se acostó con una ramera, tocó algo inmundo. O sea, Sansón tuvo en poco su vida de consagración a Dios. Él era consagrado, él era nazareo. ¿Cuántos creyentes tienen en poco su vida espiritual? Y de repente están haciendo cosas que no convienen. De repente está hasta drogándose o emborrachándose, no sé. Su cuerpo, ¿para qué lo está presentando? Mire, Sansón fue separado del vientre de su madre para que sea santo al Señor y le sirva al Señor. Pero ¿qué pasó con Sansón? Y eso es lo que está pasando con la vida de muchos, que no se están consagrando, que piensan que la santidad y consagración eso es cosa del pasado. Pero no para ahora. Ahora podemos ser cristianos así más o menos, no medio tibiones, ¿no? No, yo puedo tomar, puedo emborracharme, puedo fornicar, puedo hacer esto y lo otro, y Dios a mí me perdona. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es importante la vida de ¿qué? De santidad. Y esa es la quinta cosa que el diablo corta de la vida del creyente cuando este descuida su vida espiritual. ¿Usted quiere saber cuál es el secreto de una vida de victoria? Es la consagración y la santidad a Dios. Cuando el pueblo de Israel estaba para tomar la tierra prometida, Josué le dijo a todo el pueblo: santificaos, porque mañana Jehová hará maravillas. Santificaos. ¿Qué le dijo a Moisés? Quítate los zapatos porque la tierra que estás es santa. ¿Qué le dijo a Josué? Quítate los zapatos porque la tierra que estás es santa. Dios es santo. Y si queremos caminar en victoria, tenemos que andar en santidad. La sexta cosa que el diablo corta de la vida del creyente, o el enemigo corta de la vida del creyente, cuando éste descuida su vida espiritual, es la fe. Cuando hablamos de fe, hablamos de una vida de confianza en Dios. El cristiano tiene que vivir confiando en su Salvador. ¿Qué cosa es fe? Es confianza, es creer, es seguridad, es convicción. Es fe, eso es fe. Entonces, el creyente no debe perder su confianza en Dios. Dice la Biblia: mas el justo por la fe vivirá. El creyente no debe vivir confiando en su propia capacidad, como Sansón. Mira lo que pasó con Sansón. Cuando Dalila lo rapó, la Biblia dice que cuando Dalila lo rapó, y él se quedó dormido y lo rapó, y luego a ella le pasó la voz: Sansón, los filisteos sobre ti, vienen sobre ti los filisteos. Mira lo que él dijo:
Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él del sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Mire, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Estaba pensando que estaba apoyándose en su propia capacidad. Estaba confiando en sí mismo. No estaba confiando que en Dios. Esta vez me libraré como las otras. Pero no hubo otra. No hubo otra. ¿Qué le pasó? Él se había alejado de la fe del Dios vivo. Estaba confiando en su propia fuerza, en su propia seguridad que él tenía, en lo que él había hecho, sus triunfos pasados. Pero eso no lo salvó. Pobre Sansón, lo cogieron, ¿no? Y lo encadenaron. La séptima cosa que el enemigo corta de la vida del creyente cuando éste descuida su vida espiritual, deja de congregarse, se aleja de la comunión de los hermanos. ¿Qué hacía Sansón entre los filisteos? Me pregunto. Él tenía que estar en Israel, no con los filisteos. Él estaba lejos. Se había alejado de la congregación de Israel, ¿verdad? Estaba lejos. Cuando el creyente deja de congregarse y se aleja de la comunión de los hermanos, ¿sabe lo que pasa? Va a caer en las tinieblas del pecado. En las tinieblas del pecado. ¿Qué pasó con Sansón? Dice la Biblia, le sacaron los ojos. Le sacaron los ojos. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible, Dios mío! Le arrancaron sus ojos a Sansón en plena juventud. Mire cómo es el diablo de malvado, de perverso. Le arrancaron los ojos. Quiero que piensen eso. Y usted dirá: ¿qué tiene que ver eso conmigo? Miren lo que tiene que ver. Lo que dice 2 de Corintios, capítulo 3. Lo que pasa cuando un creyente se aleja de los caminos del Señor. Miren lo que dice la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3. Dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo está con minúscula, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice, en los cuales el Dios de este siglo. Arriba dice, pero si nuestro evangelio está oculto o encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Si está encubierto en los que se pierden. ¿Pero por qué está encubierto? Porque el Dios de este siglo, dice, les arrancó la vista espiritual, lo cegó espiritualmente, están ciegos, por eso no pueden ver, dice, no pueden ver la luz del evangelio de Cristo, que es la gloria, que es la imagen de Dios. No pueden ver eso, porque están cegados. Y cuando un creyente se aleja de los caminos de Dios, de la comunión de la iglesia, ¿sabe qué termina? Termina en la oscuridad, vuelve a la oscuridad como Sansón. A la oscuridad, las tinieblas del pecado, donde Satanás es el príncipe de este mundo, rey de la oscuridad. Dice aquí, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó. ¿Cuántos han vuelto a las tinieblas? ¿Cuántos han vuelto a la oscuridad del pecado? 7 cosas que el enemigo corta de la vida del creyente cuando éste descuida su vida espiritual. Yo no sé qué cosas el enemigo ha cortado de tu vida. De repente todavía tienes algunas que están todavía allí activas, pero otras ya no están en tu vida. De repente tu vida de oración ha menguado. De repente ya no lees las escrituras, o ya no estás trabajando en la iglesia, ya no estás activando los dones. Tu carácter ha cambiado. Te sientes molesto, irritado, desesperado, angustiado, porque no estás en comunión con Dios. Entonces hay cosas que el enemigo ha cortado de tu vida. Pero yo quiero darte una buena noticia. Mira, a pesar de que a Sansón le cortaron las 7 trenzas, la Biblia dice aquí en el libro de Jueces, en el versículo 22, dice, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. El cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. La Biblia dice, escucha bien, en Romanos 11:29, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Con lo que Dios da, no lo quita. Los filisteos no se dieron cuenta que en la prisión a Sansón le empezó a crecer el cabello. Amén. Quiere decir que Dios puede volver a hacer florecer, si tú te vuelves a Él, esas cosas que el enemigo ha cortado de tu vida. Él lo puede volver
a hacer que florezcan en tu vida y que sean más abundantes que antes. Sansón estaba en la prisión, lamentándose quizás, diciendo: Señor, he pecado, estoy ciego, mi padre es un anciano, ¿cómo estarán? Tristes. Y cierto día dice que hicieron una fiesta al dios Dagón, dice aquí en el libro de Jueces, ¿no? Y habían bebido vino los reyes que estaban allí reunidos con sus mujeres y sus generales y el pueblo allí, que eran como 3,000 personas, dice, estaban reunidos celebrando que habían capturado a Sansón, y dijeron: traigamos a Sansón para que nos sirva de juguete, para burlarnos de él, aquí tráiganlo. Y lo trajeron con un chico, dice, y Sansón encadenado. Imagínense la lástima que podía dar ese hombre, ¿no?, caminando allí. Pero Sansón oró, dijo: Señor, ayúdame, devuélveme mi fuerza, Señor, para que yo me vengue de mis enemigos y de mis 2 ojos. Y dice que Sansón le dijo al chico: llévame a los pilares, al que lo guiaba el chico, a los pilares que sostienen este templo. Y lo llevó, dice la Biblia, el chico a ese lugar. Y él se apoyó. Se imagina la risa y la burla de los filisteos. ¡Ja, ja, ja, ja! Así está derrotado, está vencido. Dirá: ese cristiano ya no va para más. Ya tú estás derrotado, el diablo está zarandeado, ya no te vas a levantar. Eso es lo que el mundo piensa. Y el enemigo piensa. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que Sansón, y yo pienso en ese momento, ¿no?, él recordaba cuando era niño en Palestina, y jugaba y corría, iba creciendo, y él se dio cuenta que tenía una fuerza, un poder sobrenatural. Se enfrentó al león y lo derrotó, mató al león sin tener nada en la mano, mató a 1,000 filisteos, mató a 30 en otra ocasión. Y él decía: Señor, yo era el libertador de Israel, y ahora ¿cómo estoy? Minusválido. Se acercó al muro, y la Biblia dice que Sansón dijo lo siguiente: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó sobre los principales, dice, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Te digo algo: Dios lo que da no lo quita. Si Él te dio una capacidad, si Él te dio dones, te dio una habilidad para su reino, ¿sabe para qué es? Para que las almas se salven, para que prediques el evangelio de Jesucristo. Así como lo levantó a Sansón para liberar a su pueblo de los filisteos, te está levantando a ti joven, a ti hermana, a ti hermano, a ti hermano anciano, a todos lo está levantando. ¿Para qué? Para libertar a las almas que están oprimidas por el diablo. Pero para que esto suceda, tienes que tener tus 7 trenzas bien puestas sobre ti, y tendrás victoria. Amén. Dios te bendiga, hermano. Pero quiero orar por ti en este momento. Quiero orar, si esta es tu situación, si tú eres consciente de que hay cosas en tu vida que han sido cortadas por el enemigo, ahora es el momento de que tú puedas decirle: Señor, perdóname, restaura esto en mi vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, por tu palabra que he predicado. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Señor, ahí están tus hijas, tus hijos, bendito Dios. Y oro ahora, Padre Santo, para que si hay cosas que el enemigo ha cortado de sus vidas, sean restauradas ahora, bendito Dios. Así como Sansón, Dios mío, Señor, mientras él estaba en la cárcel, dice la Escritura que comenzó a crecer el cabello de su cabeza, Padre. Oh Padre Santo, que esas cosas, bendito Dios, que esas bendiciones, que esos dones, esas dádivas de Dios florezcan en nuestra vida otra vez, más abundantemente, Padre, para la gloria tuya, para la conquista de tu reino, de las almas que no te conocen. Y así como Sansón, Señor, mató a 3,000, usted quiere que miles de miles y millones de personas sean salvas en el mundo, pero para eso usted va a levantar y usar a sus hijos. Y yo los bendigo a los que están ahí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, si te gustó el video, te invito a que hagas like, te suscribas, active la campanita y nos sigas en nuestra página de Facebook, y te lo dejo en la caja de suscripción. Dios te bendiga ricamente.